Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy el taller que vamos a realizar es para contarles un poco de qué son los lobitos lectores. Y para poder hacer este taller, como siempre, vamos a necesitar algunos materiales. Vamos a necesitar pegante, vamos a necesitar unas tijeras y vamos a necesitar una hoja. Entonces, es lo que vamos a utilizar el día de hoy. Pero antes de comenzar, recuerden que siempre debemos saludarnos para concentrarnos. Entonces vamos todos juntos a decir, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, papi, buenos días, mami, buenos días, profe, buenos días. Buenos días, sol. Buenos días, sol. Buenos días. Bueno, pues imagínense que los lobitos lectores nacieron hace 20 años. El proyecto nació en el municipio de Tabio y cuando nació en el municipio no había ningún proyecto de promoción de lectura aquí en Tabio. El proyecto lo iniciaron el bibliotecario que se llamaba Carlos Andrés Chaparro, se llama todavía el bibliotecario principal, y por el otro lado estaba una tallerista que se llamaba Paola Guayazán. En el proyecto se pusieron de acuerdo y entre los dos se unieron para hacer una propuesta de talleres de lectura. En ese caso yo estaba terminando el colegio y ellos empezaron a hacer unos proyectos, por una parte que tuviera la escritura creativa y por el otro parte que estuviera el ejercicio de la estimulación en la lectura. Pues resulta que estaba entrando a la universidad y en la parte de escritura creativa, Paola decidió mantener el proceso y por el otro lado no le estaba dando mucho con los niños y decidieron darme este campo. El grupo lo llamó Paola Lobitos Lectores. El grupo de lobitos lectores pues lo puso para entender que no todo tiene que ser cuadriculado. A veces hay unas formas extrañas que pueden entenderse de que a veces no son buenos ni son malos. Simplemente que las personas, algunas ocasiones, pues resulta que como los lobos, no siempre tienen que ser los malos del paseo. Y como no tienen que ser los malos del paseo, pues el grupo de lobitos lectores se iba a llamar así. El grupo de los niños pequeños que leerían para entender que no todo es bueno ni que todo es malo. Fue ahí que surgió un proyecto que ya cumple 20 años. 20 años en los que pues han pasado muchísimas cosas. Empezó en el Instituto de Cultura de Tabio Joaquín Piñeros Corpas. Y en este se han manejado siempre varios procesos. Una parte que tenga que ver con la estimulación, con la infancia, y por otra parte, el que tengamos que comprender las cosas de otra manera. En este caso, pues imagínense que tengamos que comprenderlo de una forma diferente a lo cuadrado. Fue así que el grupo empezó a constituirse y empezó solamente con una partecita en el Instituto de Cultura, algo chiquitico, más pequeño que lo que ahora es. Y en ese espacio chiquitico, que era el Instituto de Cultura, pues se acordó que pudieran hacerse talleres para los niños, para las niñas, pero también en el que hubiera una estimulación a la lectura y que se les quedaran las palabras. Así que se empezó a hablar de estimulación y comprensión. Y se investigó algo que hablamos mucho, que es la pedagogía del amor. Si no enseñamos lo que nos gusta, pues no nos es funcional a lo que estamos haciendo. ¿Qué es la pedagogía en este caso? Desde la que nosotros comprendemos amar nuestro trabajo. Tal es el caso que el Instituto de Cultura, al ser una parte, aunque sea descentralizada, del contrato de la alcaldía del municipio de Tabio, ha tenido muchos cambios en sus contrataciones y las personas que trabajamos allá muchas veces hemos tenido dificultades, ejercicios de contrato, formas de lectura y aún así hacer lo posible por estar pendiente, para tener las orejas bien puestas y prestar atención a lo que nos van diciendo.
Por otro lado, entonces vamos entendiendo que todo se va formando de una manera alternativa, una manera en la que la comunidad se va relacionando con los lobitos. Y fue así como los lobitos dejó de ser solamente un grupito de lectura a un grupo donde nosotros nos entregamos con amor. Algunos proyectos o dependiendo de las administraciones alcanzábamos a tener contratos de 8, 9 meses, 10 meses, o en otros casos, pues los contratos, por ejemplo en época de pandemia, durante esa administración de alcaldía, nuestros contratos eran 2 contratos de 3 meses al mes. Entonces, pues claro, a veces uno trataba o pensaba que se iba a rendir, pero la cosa era siempre pensar, ¿cómo nos vamos a crear ante la comunidad? Los lobitos lectores surgieron entonces en 2 proyectos. El primer proyecto en esa época era trabajar con la única biblioteca que había, que es la biblioteca del Instituto Municipal de Cultura Joaquín Piñeros Corpas. Pero por el otro lado, que también era importante mirarlo, era mirar hacia dónde se iba, hacia la ruralidad, hacia las zonas escolarizadas. Y los lobitos lectores fueron a Lourdes, Palo Verde y Río Frío, veredas del municipio de Tabio, donde se iba a leer y a contarles a los niños. Había rondas, había cantos e incluso alcanzamos a inventar algo que se llaman los guantes de gelatina, que pues por tiempo hoy no se los voy a poder mostrar, pero que era poder jugar hasta con los alimentos para disfrutar y comprender que la lectura también entra en nosotros por la boca, por los oídos, por la nariz. Todo se fue formando. Hicimos varios eventos que algunos continúan. El primer evento que se hizo se llamó la tertulia de palabras. En ese caso hay que rescatar mucho el ejercicio de Andrés Chaparro, de César Bernal, que es conocido en redes como César el Etavio, y Maye Cubillos. ¿Por qué? Pues porque ellos ayudaron a buscar un programa que se llamaba Tertulia de Palabras y logramos invitar escritores y narradores orales de la región. Con el pasar del tiempo, como no era un espacio institucionalizado, solo duramos 7 eventos, 7 años, pero aparte de ese, en el municipio empezaron a moverse más cosas. Apareció algo que se llamó el Abril Letras 1000. En otro lugar apareció algo que se llamaba el Déjate tapar por la red, que posteriormente lo sacaron una red de bibliotecas, que ya les cuento de qué trata. Y por el otro lado estuvo un evento que aunque no tenía que ver con nosotros, todos los años hemos hecho lo posible por participar, que es el encuentro de filosofía y otros tópicos latinoamericanos, que hemos hecho lo posible por participar o con nuestros niños o nuestras actividades. ¿Para qué sirvió poder hacer eso? Porque Lobitos Lectores se volvió un estilo de vida, específicamente para mí, donde me fui formando en una forma de ser donde no tenía algo completamente recto o cuadrado. Momentos en los que uno a veces se quiere rendir y otros momentos donde ya llevo 20 años haciendo el proceso. Porque pues en su momento, cada cambio de administración, pues fueron cambiando los maestros. Fue saliendo la profesora Paola, después volvió a ingresar, luego vino el profesor Víctor con un taller de filosofía para niños y él también salió y en el caso mío intenté o continuar con esos procesos. ¿Qué me ayudó? Procesos que me ayudaron a Lobitos Lectores. Lobitos Lectores tuvo un reconocimiento muy bonito por parte del municipio, a tal caso que cuando ya llevaba más o menos unos 10 años trabajando en Lobitos Lectores, me llamaron a trabajar en el municipio vecino con el proyecto de literatura en Tenjo, Cundinamarca. Y allá empezamos un proyecto que posteriormente tomó la profesora Mónica Mejía y que pues ella, si ustedes investigan el proceso de Mónica Mejía con los proyectos de literatura en Tenjo, en la Casa de la Cultura, en esa época era Casa de la Cultura, ahora Instituto de Cultura y Deporte de Tenjo, se crecieron muchísimo y fue gracias a que el reconocimiento del grupo de Lobitos Lectores me permitió ir a conocer. Han abierto espacio en otros colegios, tanto colegios públicos como privados han participado y principalmente se puede evidenciar en algunos casos que el municipio como tal empezó a tener una conciencia de reconocer la lectura en todo el pueblo. Con el proyecto se creó algo que se llama el Plan Municipal de Estímulo a las Lecturas, la Escritura de las Bibliotecas en Tabio, en esa época Plan Melevit, que le hicieron Paola, Andrés y pues estuve aportando en ese encuentro.
Con ese encuentro se logró que al menos hubieran 5 bibliotecas en Tabio, que si ustedes buscan en el espacio de la región, el pueblo es demasiado pequeño, y aún así fuimos de los primeros en iniciar una red de bibliotecas. Y mi caso, que es el ejercicio de la promoción de lectura, ya empezó a trabajar con los lobitos lectores en todas las veredas y ahorita se cubren 5 bibliotecas donde se trabaja desde hace más o menos unos 14 años, se trabaja Lobitos Bebeteca o Lobitos Bebitos, en el que se trabaja con la primera infancia de 0 a 3 años. Lobitos Lectores, que pues ya es desde los 3 hasta los 11 años. El Club de Cine y Literatura, que es el club también lleva más o menos unos 16 años, que se ganó gracias a un proyecto de Fundalectura y posteriormente decidimos continuarlo. Y desde ahí también se creó otro espacio que fue el Club de Escritores, que pues eso dependiendo de la administración, algunos años está abierto, otros no. Las bibliotecas empezaron a independizarse, ya no es funcional solamente al docente, sino que van sintiendo un ejercicio de conciencia y los padres de familia van siendo conscientes de que la lectura no es solamente es estar pegado a un libro, sino que es muy importante el buscar la manera de abrir los ojos, de encontrar otra forma de ver el mundo, de que las cosas se den mejor que como se van dando en este momento. Es por eso que los lobitos lectores han ido cambiando y se han ido transformando en diferentes proyectos y procesos. Dentro de los proyectos que se están manejando, han habido resultados maravillosos. Entonces se han trabajado cosas tan increíbles como cuando se inició el proyecto de Lobitos Lectores, salió esta revista en Tabio que se llamó Piki. Solo alcanzó 2 ejemplares impresos, pero lo que se buscaba era la publicación de los trabajos escritos de los niños y en el caso de nosotros teníamos un ejercicio muy saturado de imágenes y de figuras porque era nuestro primer ejercicio. Con lo que le gustó, entonces Tenjo también participó y creó una revista que también tuvo solamente 3 ejemplares que se llamaba Tenjo Literario o Tenjo en Collage. El primer número se llamó Tenjo en Collage y los otros Tenjo Literario. Pero, como estaba diciendo, hay varios profesores y pues me imagino que en todos los lugares del mundo, siendo sincero, América Latina, España, los contratos de los profesores o del arte muchas veces están muy ligados a otros conflictos que tienen que ver con lo económico. Y ahí viene también la concepción de tener los lobitos lectores como una experiencia de vida. ¿Por qué? Porque aparte de todo, toca buscar maneras de ir uniendo o ir creando las cosas. Porque en algunos casos no están los recursos, no está el tiempo o las personas, por estar buscando, comillas, una mejor calidad de vida económica, no pueden continuar con los procesos o nos toca arriesgarnos a los que amamos el oficio a encontrar otras maneras, a romper con las estructuras e ir mirando que poco a poco se tiene que ir formando algo nuevo, un proceso que nos dé un momento de aprendizaje, un momento para investigar. Aunque ahorita, en la actualidad, existen muchos procesos de promoción de lectura, de ejercicios de literatura, cuando empezamos con el proyecto de Lobitos Lectores, pues las cosas estaban caídas, perdidas. No encontrábamos material casi, había algo de la Biblioteca Nacional, pero no se encontraba casi material de promoción de lectura. Entonces nos tocó hacer investigaciones, me tocó hacer cantos y en algunos casos que me pasó con algunas bibliotecas donde he realizado talleres en varios departamentos y varios municipios, el problema es que si yo iba a buscar algún libro, las bibliotecarias, me pasó con un pueblo con el que trabajé, la bibliotecaria me decía, usted no es de este pueblo y por lo mismo pues no se puede sacar ninguna actividad. Entonces pues me tocó agachar la cabeza y buscar la manera de solucionar, de mirar a ver qué podía hacer para poder ayudar y poder hacer una promoción de lectura. Y se viene también un oficio de decir cómo voy a manejar, dónde están los materiales. Un ingeniero puede utilizar entonces la calculadora, los planos,
Pero ¿qué hace un promotor de lectura cuando ni a veces en algunas bibliotecas, a menos mal aquí en Tabio, pues sí los bibliotecarios siempre han estado muy pendientes, pero qué se hace cuando las bibliotecas no, a veces no prestan ni siquiera los mismos libros? Y el oficio de lobitos lectores me ha ayudado a investigar, a sacar un ejercicio de recuperación de libros y actualmente entonces puede encontrarse que uno está haciendo con títeres, uno encuentra marionetas, uno va a las librerías, uno va comprando libros de segunda, va haciendo los juguetes, va haciendo los talleres y con cada cosa se les va contando a los niños algo nuevo. Porque esa es la idea principal de los lobitos lectores, que cada proceso o cada taller sea nuevo para la comunidad y que cada taller sea algo que invite a los niños. Siempre la canción que estaba al principio es la canción que se ha cantado durante estos 20 años. Decirles que son bienvenidos, que es como un ritual el saludarnos hacia los 4 puntos, pero ese ritual tiene que ser para saber que aquí venimos a contar una historia y venimos a tener una experiencia de vida. Algunos papás ya son exalumnos míos. Tengo exalumnos que me han llevado a sus hijos a Bebeteca, a Lobitos, y me siento muy orgulloso porque incluso tengo ya exalumnos que han ido a estudiar mi carrera. Y es muy chévere ver cómo las personas se sienten incentivadas y emocionadas al ser parte de Lobitos Lectores. Cosas buenas que ha traído los Lobitos Lectores ha sido ese compartir de la comunidad. Aquí, al ser un pueblo pequeño, a mí ya no me dicen por mi nombre, Fabio Chávez, sino me dicen Fabio Lobito. Me han llamado a trabajar, a hacer talleres particulares en otras veredas, en otros colegios, aquí en la Sabana, incluso y confirmantes de paz para ir a hacer talleres para sus niños. Y eso es lo que hay que entender, que si uno no ama su trabajo, puede que económicamente tenga dificultades, pero si uno no ama su trabajo, no va a haber forma de poder crecer y sentirse en el oficio de amar la lectura. Otras cosas ha sido también el ejercicio de crear, el ejercicio de hacer talleres. Y aunque pues ya con el pasar del tiempo uno se siente cansado, uno quisiera no decir nada más, uno quisiera que solo fuera un pedacito, llegar, cumplir un horario, terminar el horario, irse y no tener que estar haciendo tantas cosas algunas veces, no estar pensando cómo voy a hacer cuando me contratan solamente 2 veces al año con contratos de 3 o 4 meses dependiendo de la administración, no saber si la administración nos puede contratar y aclarando que siempre el Instituto de Cultura en Tabio ha sido muy cordial en mantener los contratos, pero los contratos a veces son lo que digo, 3 meses, 2 veces al año, son 6 meses y a los otros 6 meses, ¿cómo nos sostenemos? ¿Cómo sobrevivimos? Pues nos toca desfilar, amar, disfrazarnos y mirar cómo vamos creando algo nuevo. Tener máscaras, procesos de creación, inventar. ¿Y los lobitos? Pues ¿qué nos darán? Nos darán cuentos, historias y actividades. Porque esa es la idea principal de esto. Enseñarle a los niños que las lecturas no son solamente las obligaciones del colegio e invitar a la gente a leer. Un proceso muy difícil aquí en Colombia cuando, incluso más ahorita con los celulares, los papás lo que quieren es que sus hijos lean mientras ellos están en el celular o que crean que leer no puede ser divertido y aprendizaje. Tenemos en Tabio ya 5 bibliotecas. Trabajo en las 5 bibliotecas haciendo sí, literatura, lobitos bebitos, lobitos lectores. He podido participar en otros talleres y siempre he dicho lo mismo. Si uno no ama lo que quiere, no hay un ejercicio de promoción de lectura. Y podemos apostar que Tabio, si en algún momento me retiro, tendrá este grupo de lobitos lectores para que podamos amar, cantar y poder decir al terminar la clase como siempre, las niñas sigan así de bonitas, los caballeros así sigan de elegantes y no olviden amar porque amar es un acto de resistencia en este mundo de violencia.